Bueno, para empezar la clase 9, una pequeña introducción sobre el tema de vectores, un tema de matemática, pero por si alguno no está cursando matemática en este momento en paralelo con Física 1, a lo mejor no recuerda esto de otras instancias y vale la pena hacer un pequeño repaso cortito. Primero empecé con algunas definiciones de conceptos pequeños como para ir analizándolas más adelante de modo más desarrollado. Vector, consideramos un vector a aquellas magnitudes que contienen un valor con su unidad, ¿sí? 10 metros, 40 kilómetros, por ejemplo, 20 metros por segundo, un punto de aplicación, una dirección y un sentido, ¿sí? Es decir, que para que se considere vector debe tener esas cuatro características: valor y unidad, punto de aplicación, dirección y sentido. Entonces acá hice un pequeño dibujito. ¿Qué sería eso? Dirección es la línea horizontal, en este caso de este vector de color negro representado con una flecha, que tiene un punto de aplicación que es donde se está aplicando ese vector, un sentido que es hacia una lugar de esa dirección, por ejemplo esta dirección puede ser este-oeste y está apuntando hacia el oeste, bien, y la magnitud o el valor 20 metros acompañado de la unidad. Como siguiente, igualdad de vectores. Dos vectores son iguales si tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Es decir, si el tamaño es igual, si la dirección es la misma y si el sentido es el mismo. Y entonces, por ejemplo, yo acá dibujé muchos vectores iguales entre sí. Fíjense que todos están apuntando en diagonal hacia arriba. Esa es la dirección, diagonal, un grado específico que no está determinado, más todos hacia arriba. Luego, para seguir en el análisis de esto, esperen que se van corriendo algunas cositas, es suma y resta de vectores. O sea, si yo quiero sumar vectores, dos o más vectores, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero y principal, la condición es que tengan las mismas unidades. Yo no puedo sumarle a una distancia recorrida, a un desplazamiento, una velocidad. Es decir, si tengo que un auto se mueve a 20 metros por segundo, como vimos en la clase de 8, no puedo sumarle el desplazamiento de 20 metros. O sea, 20 metros por segundo no puedo sumarlo a más 20 metros, porque son unidades distintas. Entonces, sí o sí en física las unidades deben ser las mismas. Por ejemplo, yo acá armé tres vectores diferentes. El vector A, que es un vector horizontal de color negro, que tiene este tamaño. El vector B lo hice de color rojo y el vector C lo hice de color verde. Fíjense que B es un poco más pequeño que A y que C está un poquito torcido, no está horizontal, sino está más elevado. Entonces quiero sumar A más B, A más C y B más C. O sea, sumarlos a los tres entre sí de a 2, con las posibilidades que haya. Por ejemplo, para sumar A más B, lo que yo tengo que hacer es, primero dibujo el vector A, ¿sí? Lo escribo ahí, y donde termina el vector A, le agrego el vector B, ¿sí? O sea que el final del vector A tiene que coincidir con el principio del vector B. Y después uno el principio de A con el final de B. Y ahí me queda un vector en la línea azul, que ese es el vector resultante. Y fíjense que acá puse igual y después me quedó el vector azul como resultado de la suma de esos dos, ¿sí? Si yo quiero sumar A más C, recuerden que A es horizontal y C está inclinado, hago lo mismo. Primero dibujé A y donde terminó A agregué el vector C. Cuando termino de hacer ese agregado, uno la parte inicial, o sea, el punto de aplicación del vector A con la flechita del vector C, donde empieza el primero hasta donde termina el último. Y ahí me quedó un vector resultante en color azul nuevo que tiene una dirección hacia arriba, porque es el resultado de haber sumado dos vectores que no eran paralelos entre sí, como A y B. Y entonces el resultado de eso es ese vector azul resultante que queda en forma diagonal. Y después hago lo mismo con la suma de B más C. Entonces, B, primero dibujé el vector B, rojo más pequeñito que A, horizontal, donde terminó el vector B, agregué el vector C en diagonal. Con la misma dirección, lo que hice fue agarrar este y lo traslado hacia donde está el otro. Bien, entonces, luego dibujo el resultado de esas dos de la suma
desde el principio de B hasta el final de C. Y me queda un vector también en diagonal de color azul que no tiene el mismo tamaño que el otro, porque son diferentes tamaños. ¿Sí? Para continuar con esto, lo que nos toca ahora es entender qué es el negativo de un vector. Y no es muy complejo. El negativo de un vector es aquel que da 0 cuando se lo suma entre sí. Por ejemplo, tengo un vector A, el mismo que veníamos trabajando en el ejemplo anterior, y a ese vector A tengo el negativo de A, o sea, es el mismo vector pero dado vuelta, con el sentido contrario. Eso significa vector negativo, el negativo de un vector. Entonces, cuando yo hago la suma de A más el negativo de A, me tiene que dar como resultado 0. ¿Sí? Porque son del mismo tamaño, porque tienen la misma dirección y porque el sentido son opuestos. Uno va hacia un lado, otro va hacia el otro, porque es el negativo. Entonces, cuando hago la suma, la operación de forma gráfica, me va a quedar el vector negro, vamos a hacer un poquito de zoom para que se note, el vector negro que representa al vector A de forma horizontal, y donde termina agrego el vector negativo de A, o sea, hacia el otro lado. ¿Y dónde? ¿Qué toca hacer ahora? Unificar el principio del vector A con el final del vector negativo de A. O sea que sería un puntito, 0. No es más un vector. Desaparece el vector, se convierte en valor 0. Entonces el vector negativo cancela al vector original. Bien. Seguimos avanzando un poquito más y observamos que lo que sigue sería entonces multiplicación o división de un vector cuando se lo hace por un escalar, o sea, por un número común y corriente. Por ejemplo, el vector A por 2. Entonces fíjense que cuando dividimos o multiplicamos un vector por un escalar, da como resultado otro vector. ¿Sí? Y entonces, uso algunos ejemplos con el mismo vector A que venimos trabajando siempre. Primer ejemplo, 2 por A. Entonces, ¿qué hago? Dos veces el vector A. ¿Sí? Agrego primero el vector A, donde termina el primer vector A, agrego un segundo vector A. Y como resultado tengo un vector que va desde el principio de todo hasta el final de todo. Color azul. Siguiente ejemplo. Vector A por 3. Y lo expresé de dos maneras distintas para que vean las diferencias que hay. Vector A por un escalar. Acá fue escalar por vector A. Recuerden que en el producto, en la multiplicación, el orden de los factores no molestaba en el resultado. ¿Sí? Entonces, vector A por 3. Primer vector A, ahí. Donde termina el primer vector A, sumo el segundo vector A, en color rojo. Donde termina el segundo, sumo el tercero, porque tengo que multiplicarlo 3 veces. Y entonces después, en línea azul, conecto el principio de todo con el final de todo. Entonces me queda un vector mucho más largo de lo que veníamos quedando. Y después en el tercer ejemplo, una división. Al vector A lo quiero dividir por 3, que es lo mismo que decir A sobre 3, o sea, convertirlo en fracción. Y que es lo mismo que decir vector A por un tercio. O sea, una división es una multiplicación de otra forma. Y entonces, ¿qué hago? Dibujo el vector A y lo divido en tres partes iguales porque me está pidiendo que lo divida sobre 3. Y de esas tres partes, ¿cuántas tengo que agarrar? Una sola. ¿Sí? Entonces me quedó el vector pequeñito que está ahí en color azul. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquitito más, ya se está haciendo un poquito más difícil. Vamos a trabajar ahora con las componentes de un vector. ¿Qué son las componentes de un vector? Vamos a leer qué es el resumen que yo ahí armé. Un vector puede ser definido por sus componentes vectoriales, que son sus valores en los ejes de coordenadas. Es decir, si yo tengo en cuenta eje de coordenadas cartesianas y, x, y hay un vector en diagonal que está en ese eje de coordenadas cartesianas, si yo observo la situación voy a ver que esa flechita representando el vector va a tener una referencia en el eje X, ¿sí? Y una referencia en el eje Y. Esas son las coordenadas del vector. Vamos a ver algunos ejemplos como para que lo interpretemos mejor. Fíjense, tengo estos tres vectores. El vector A es un vector horizontal. El vector B es un vector vertical. ¿Sí? Y el vector C es un vector en diagonal. Entonces, en el eje de coordenadas cartesiana, lo que dibujé fue el vector A. Y lo puse ahí.
Lo puse dos veces como para que vean que es lo mismo. A donde lo ponga, el tamaño del vector va a ser el mismo. Y entonces, fíjense que este vector A, como es horizontal, solo tiene una componente en el eje X. Y es lo que está dibujado acá. Fíjense, puse el vector A, lo arrastré desde donde estaba acá hasta el eje de coordenadas cartesianas, lo puse ahí, en cualquier lugar del eje de coordenadas cartesianas, y lo que me da es que va desde el 0 hasta el 5, porque lo apoyé sobre el eje Y. Si yo lo hubiese apoyado sobre la línea vertical del 1, me hubiese llegado hasta el 6. ¿Sí? Por ejemplo, agarro este y lo apoyo en el 2, acá abajo, y me va a coincidir con el 7. Siempre va a tener 5 centímetros de longitud, o sea, de magnitud. Bien, vuelvo para atrás para que no se mezcle. Entonces lo que estoy marcando acá es que ese vector A tiene una longitud de 5 centímetros. Es decir, que la componente X del vector A vale 5 centímetros, porque acá está en centímetros. Vamos ahora a graficar el vector B. ¿Sí? El vector B es vertical. Entonces en el siguiente eje de coordenadas cartesianas hice lo mismo pero con el vector B. Lo puse de forma vertical y yo lo puedo arrastrar para cualquier parte y me va a dar siempre 4 centímetros de largo. Bien, entonces tengo que la componente Y del vector B larga, ¿sí?, vale 4 centímetros. Y ahí tengo, como el vector horizontal A era solo horizontal, tiene componente solo en el eje X. Como el vector B es completamente vertical, tiene componente solo en el eje Y, porque es el eje vertical. Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? Y fíjense acá. Dibujo en el eje de coordenadas cartesianas el vector C, que es diagonal ahora. Y entonces tiene, desde la punta de la flechita, me voy hacia abajo y tiene una componente horizontal, que vale 4. Entonces digo, C sub X, o sea, la componente X del vector C, significa eso, es igual a 4, porque me dio 4. Y voy de nuevo, para calcular cuánto vale la componente Y, voy a la flechita, con línea de puntos me traslado hacia el eje Y y me fijo dónde lo corta. Lo mismo que hice con el eje X. Lo cortó en 3, como está en centímetros, pongo que la componente Y vale 3 centímetros. ¿Sí? Esto se lee C sub X, C sub Y. O, dicho de otra manera, la componente X del vector Y, C, o la componente Y del vector C. Ahora, el problema que surge cuando tengo esto es cuánto mide ese vector C de largo. Porque acá es fácil, el vector A mide 5 de largo. Acá es fácil, el vector B mide 4. Pero acá yo tengo que mide de forma horizontal 4 y de forma vertical 3. Pero ese no es el tamaño del vector. Si yo agarro la regla y lo mido, no me va a dar ni 3 ni 4, me va a dar otra cosa. ¿Sí? Para calcular eso, tengo que usar Pitágoras. No hay nada más que Pitágoras. ¿Sí? Recuerden que Pitágoras era hipotenusa al cuadrado igual cateto 1 elevado al cuadrado más cateto 2 elevado al cuadrado. Ahora, ¿quién es la hipotenusa? El vector C. ¿Sí? ¿Quiénes son los catetos? La componente X y la componente Y. Entonces, ¿qué hago? Bueno, desarrollo la ecuación de tal manera, voy despejando para poder calcular quién, la hipotenusa, porque lo que estoy buscando es cuánto mide el largo del vector. Entonces, este cuadrado que estaba en la hipotenusa, en este caso vector, pasa para aquel lado. ¿Cómo pasa? Como raíz. Entonces me queda que el vector C es el resultado de hacer la componente X elevado al cuadrado más la componente Y elevado al cuadrado y todo eso raíz cuadrada. Y eso me da como resultado final la raíz de 25 centímetros cuadrados y si lo resuelvo me da el módulo 5. ¿Sí? O sea, el valor 5. Le pongo módulo, ¿por qué? Porque puede ser más y puede ser menos. En este caso sería más, porque no existe un vector de tamaño negativo. A lo mejor puede apuntar para los negativos, pero su tamaño sigue siendo positivo. Entonces le pongo el módulo 5. Bien. Ahora, hasta ahí venimos bien. Se puede calcular con Pitágoras. El otro problema que nos toca averiguar cuando tenemos un vector que está en diagonal es cuál es el ángulo. O sea, este ángulo que aparece acá, ¿cuál es? ¿Sí? Lo voy a marcar con rosa. Este ángulo, ¿cuánto vale? ¿Sí? Y eso es lo que queremos averiguar, porque ya sabemos el tamaño.
ya sabemos sus componentes, y la cuarta propiedad que tienen los vectores es la dirección, y la dirección sería el ángulo en forma matemática. Bien, ¿cómo calculo ese ángulo? Con una función trigonométrica, la función tangente. ¿Sí? La función tangente es el resultado de hacer el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Recuerden que cuando había un triángulo teníamos los tres lados, uno era la hipotenusa, el que estaba enfrente del triángulo y rectángulo, y los otros dos eran los opuestos o adyacentes según el ángulo que estoy midiendo. Ahora, no quiero que hagamos la parte matemática, quiero que nos dediquemos a la parte física nada más. Entonces lo que digo es, para calcular la dirección de un ángulo que tiene un vector, hago la tangente de ese ángulo es igual a la componente y dividido la componente en x. Entonces, la componente y era 3 centímetros, la componente en x 4 centímetros. 3 dividido 4, 0,75, los centímetros se cancelan porque están dividiendo entre sí. Entonces me quedo que la tangente del ángulo alfa es 0,75. Ahora, ese no es el ángulo alfa. Tengo que agarrar la tangente y pasarla para el otro lado. ¿Sí? Como hacíamos en algún momento con la ley de Snell en refracción. ¿Sí? Pasamos el seno como inverso del seno. Acá pasa lo mismo con el inverso de la tangente. Entonces nos quedaría tangente a la menos 1 de 0,75. Recuerden ponerle pausa cuando consideren, parar para copiar. Ahora cuando termino esto me voy a alejar para que puedan copiarlo mejor. Y cuando hago entonces esto en la calculadora me da que el ángulo que tiene ese vector C es de 37 grados. Y ahí ya entonces definí al vector C con sus cuatro propiedades. Su dirección, 37 grados. ¿Sí? Y el sentido. El módulo es, dijimos recién, que estaba acá arriba, 5 centímetros. 5 centímetros. ¿Sí? Y sus componentes X e Y, 3 y 4 valían. ¿Sí? Al revés, 4x, 3y. Me dejo un cachito para que puedan copiar todo lo que estaba ahí apretado y juntito. Y después vamos a seguir avanzando un poquito más. Esto sería lo que hicimos recién. Lo dejo ahí un ratito. Pongan ustedes pausa. Yo sigo continuando. Después me queda, por último, ver cómo hacemos la suma y la resta algebraica de estos vectores. Hasta acá habíamos analizado la parte gráfica, nada más, ¿sí? Entonces vamos a hacer ahora el resumen de lo gráfico y pasar a lo algebraico. Fíjense que tenemos dos vectores, un vector A que mide 10 centímetros de largo y está inclinado 30 grados, o sea, una dirección de 30 grados, y un vector B larga que tiene una longitud, una magnitud de 6 metros, de 6 centímetros y está inclinado 50 grados. Y quiero sumar A más B y al resultado de A más B lo voy a llamar R. ¿Sí? El método gráfico que me decía que agarro A, lo traslado ahí y listo. Después agarro B, lo traslado a continuación de A y después 1, el punto inicial de todo con el punto final de todo. Entonces me queda ese resultado. Y ahí tengo el resultado de A más B, me queda R. ¿Sí? Ahí está, ahí. Vamos bien. Y después la parte algebraica. ¿Cómo resuelvo de forma algebraica? Yo sé que el vector A tiene 10 centímetros de largo y un ángulo de 30 grados. Y que el vector B tiene 6 centímetros de largo y un ángulo de 50. Y acá hay una serie de pasos para hacer. Primero, paso 1, calculo las componentes. ¿Cómo calculo las componentes? De nuevo con trigonometría. Para calcular la componente en el eje X de un vector B cualquiera, tengo que hacer al vector por el coseno del ángulo. Y para calcular la componente Y de ese vector, hago al vector por el seno del ángulo. ¿Sí? Estos son las ecuaciones generales para calcular las componentes de un vector. Y entonces, para calcular las componentes de A y de X y de B, tengo que hacer esto que estaba acá. Entonces, fíjense, la componente X del vector A por coseno de 30. 10 centímetros por 0,866, esto es el coseno, me da 8,66. Y así voy con cada uno de ellos. Pónganle pausa y fíjense cómo lo hice en cada uno de los casos.
¿Sí? Recuerden, componente X con coseno, componente Y con el seno. Siempre que el ángulo sea desde la horizontal hacia arriba. Si no, sería todo al revés. Pero ustedes háganlo de esa manera para que no sea complejo después hacer la equivalencia si tuviese el ángulo al revés. Bien, entonces siempre que el ángulo vaya desde la horizontal hacia arriba, lo hacemos de esta manera. ¿Sí? Una vez que tengo todo esto desarrollado, paso al segundo. ¿Sí? Paso 2. Sumo por separado. ¿Qué es lo que sumo por separado? Las componentes. Entonces, fíjense lo que anoté acá. Dijimos que la suma del vector A más el vector B lo llamamos vector R. Y entonces, si tengo que sumar las componentes por separado, para calcular la componente X de R, debo sumar las componentes X de A y de B. Entonces, lo que hice fue R sub X igual A sub X más B sub X. Reemplacé los valores y me quedó que la componente del resultado en X fue 12,516. Repito lo mismo para Y. Hago lo mismo y me queda que la componente Y de la resultante, o sea, el resultado de la suma, es 9,596. Es decir, que el resultado va a tener 12,516 en horizontal y 9,596 en vertical. Donde se juntan esas dos líneas de puntos voy a tener el vector resultante. ¿Sí? Entonces me quedó que el resultante es 12,516 en el eje X, punto y coma, 9,596 en el eje Y. Si yo quisiera averiguar qué tamaño tiene, porque acá tengo las componentes nada más, qué tamaño tiene y qué inclinación tiene ese vector resultante, lo que tengo que hacer es lo mismo que había hecho antes. ¿Sí? Lo que hicimos en el punto anterior. Es con Pitágoras averiguo el tamaño del vector y con la tangente averiguo la inclinación de ese vector resultante. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera resolver la situación, después tendría que el dibujo me quedaría, esperen que ahí se me movió, me quedaría como si este fuese el eje de coordenadas cartesianas, perdón la desprolijidad, pero no tenía incorporado. Entonces me va a quedar que acá va a estar el 12, más o menos 12,5 decía, y acá estaría el 13, y acá tengo el 9 y acá tengo el 10. Entonces aproximadamente yo tendría que entre medio de 9 y 10 una línea de puntos y entre medio de 12 y 13 una línea de puntos. Donde se cruzan las dos tengo el vector resultante. Si lo dibujo en color azul me quedaría algo así. Y ese sería el vector R, resultado de la suma de A más B. ¿Sí? Me alejo un poco, así se puede ver todo el panorama en general. Y cualquier cosita, saben que estamos con los grupos para poder charlar lo que surja como inconveniente, como duda a partir de esto. ¿Sí? Bueno, espero que se haya comprendido. Nos vemos en el próximo videito que ya arrancamos con movimiento en 2 dimensiones.